¿Es Andrés Manuel el rey Midas de la política? Si es que por aquí llega algún incauto que no sabe quién es el rey Midas, el rey Midas es el protagonista de una fábula y su principal característica era que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Me parece muy propicio, dada la tendencia de ciertos personajes a engrandecer a nuestro ciudadano presidente, a verlo como infalible, como una persona con dones extraordinarios, una persona pues casi divina. Hacer un pequeño estudio de 5 cosas que ha tocado el presidente y su cuarta transformación para ver si también es una especie de rey Midas. Lo primero que tocó el ciudadano presidente, incluso antes de ser presidente, fue el sistema aeroportuario mexicano. Teníamos un aeropuerto en construcción que iba a ser muy moderno, muy eficaz y que iba a resolver, eso decían, el problema de movilidad aérea de México, además de convertir al país en un centro de conexión continental. Ya sabemos que al ciudadano presidente no le gusta ni lo moderno, ni lo caro, ni mucho menos las cosas que funcionan. Entonces decidió hacer una encuesta a Patito para decidir si se cancelaba o no el aeropuerto de Texcoco. El resultado todos lo conocemos, el aeropuerto terminó siendo cancelado para dar pie a una nueva, ¿sí? Un nuevo gasto. O sea, llevábamos el 30% de un aeropuerto, los cimientos, lo más difícil. No. Rescatamos un lago que no existe para agarrar un aeropuerto militar y convertirlo en un aeropuerto civil. Este aeropuerto, pues nadie se para ahí, ya se terminó, salió carísimo y seguimos pagando el otro aeropuerto vía los impuestos. Y no solo eso, a los organismos internacionales, que son los que se encargan de calificar la seguridad aérea, no les pareció buena idea la cercanía entre el aeropuerto actual y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, perdimos la categoría 1 en seguridad aérea. No, si estos cuates son brillantes, brillantes. En resumen, se tomó un proyecto muy ambicioso que resolvería problemas y atraería crecimiento y se tiró a la basura. Lo cual no solo provocó que nos quedáramos con el aeropuerto chafísima de siempre, sino que además perdimos la categoría 1 en seguridad aérea. En segundo lugar, vamos a hablar de Pemex. Pemex era una empresa que ya se encontraba en problemas financieros, no era eficaz, no era eficiente, digamos que había sido saqueada durante muchísimos años. Cuando piensas que no podemos estar peor, llega la cuarta transformación encabezada por Andrés Manuel y pone a un agrónomo en Pemex. Este gobierno no lleva ni 2 meses en el poder cuando ya había escaseado la gasolina, cosa que nunca había sucedido en este país en muchísimos años. Alguno de los encargados de importar el combustible, pues se le fue, ¿no? Se le pasó y no hubo combustible varios días, filas de horas para llenar un tanquecito. Una vez pasada esta pequeña probadita de lo que serían 6 años de cuarta transformación, Pemex continuó con sus problemas financieros, sus malas decisiones y fue degradada en calificación, valga la redundancia, de las calificadoras. Y pues ya viene siendo una empresa chatarra. Mención honorífica en este caso porque convirtieron algo que ya era chatarra en más chatarra. En tercer lugar tenemos el sistema de salud mexicano. Los mexicanos no podemos decir, oye, ¿qué sistema de salud tan bonito teníamos? ¿Cómo funcionaba? ¿Había universalidad? ¿Nadie se quedaba sin medicinas? No. Pero sí existían mecanismos y organismos que trataban de garantizar este acceso a la salud. Pues al señor presidente tampoco le gustan las empresas privadas que se encargaban de la distribución a nivel nacional de medicamentos. Se fue a pelear con los distribuidores de medicamentos y ocasionó que no hubiera medicamentos. En específico y mucho más sonado, los medicamentos contra el cáncer, los niños con cáncer muriéndose porque no hay medicinas. Pero no era suficiente. En su determinación por volvernos un sistema de salud como Dinamarca, también se eliminó el Seguro Popular. Ya sabemos que en Palacio Nacional se odia, se detesta a Felipe Calderón. Y bueno, este programa fue impulsado por Felipe Calderón. Era obvio que había corrupción, era obvio que era malo, nada más porque lo hizo Calderón. Todo lo que hizo Calderón está mal. Bajo esas ideas tan simples que tiene el presidente para gobernar, se eliminó el Seguro Popular y se creó el INSABI.
Y ustedes me podrán decir, no suena tan mal, quizá fue para mejorar, quizá había un plan con maña para hacer las cosas bien. Bueno, les comunico que el INSABI ya no existe. Y por último, en un país donde los médicos no se manifestaban, ahora se manifiestan porque no hay insumos para realizar su trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces se tomó un sistema de salud que medio funcionaba y que daba servicio a un determinado porcentaje de mexicanos para dejarlo en un sistema de salud que medio funciona, pero que da servicio a un menor porcentaje de mexicanos más deficiente. Número 4. La seguridad pública. Lejos quedó ya el Andrés Manuel que iba a regresar al ejército a sus cuarteles. Una de sus decisiones fue la Policía Federal, que también medio funcionaba. Bye. Desaparece la Policía Federal. ¿Por qué? Porque me caen gordos, porque no me gusta. Y se la damos al ejército. Creamos la Guardia Nacional, que iba a ser con mando civil. No, el ejército tiene más poder que nunca. Y pasamos, estos son números y son números del gobierno. Pasamos del gobierno con más muertos en la historia, de Calderón, al gobierno con más muertos en la historia, con Peña Nieto, al gobierno con más muertos de la historia, con Andrés Manuel López Obrador. Una de las banderas de campaña era combatir la corrupción y combatir la inseguridad. ¿En dónde? Porque aquí, en donde yo vivo, me siento más inseguro que hace 6 años. Y cerramos con broche de oro. A diferencia de los otros 4 puntos, eran temas y cosas que ya había anunciado que iba a tocar, ya había anunciado que iba a hacer. Todos sabíamos los jugos gástricos y el resentimiento del presidente, cómo lo gobernaban. Sabíamos por dónde venían los chingadas. Pero esto sí nadie lo esperaba. En algo que no era necesario mover, no era necesario tocar, no era necesario transformar, el presidente y su cuarta transformación tocaron los libros de texto de la SEP. Y es que el presidente es un aborazado. O sea, él quiere todo el pastel, él no le gusta compartir, hasta parece que hubiera sido hijo único. Fíjense. Tenemos un país cuyo sistema educativo produjo 30 millones de incautos. 30 millones de personas que fueron a votar por él. Vamos a dejarlo así. Pero no es suficiente. Definitivamente no es suficiente. Entonces vamos a quitar las matemáticas, vamos a incluir temas progresistas, vamos a incluir mentiras históricas, vamos a fomentar el racismo de cierto modo, racismo inverso, el reclamo indígena, todas esas cosas que a nadie le importan. Vamos a fomentar ideas comunistas. Porque, ¿qué podría salir mal si ponemos a alguien que se llama Marx, como Carlos Marx, al frente del proyecto de los libros de texto? Que trajo a personas ligadas con el comunismo a hacer los libros de los niños mexicanos. Entonces, el sistema educativo mexicano está aquí y probablemente después de la cuarta transformación ni lo alcanzo a ver. Sí, qué mamá, qué mamá. Esta fue la cereza del pastel. Con esto llego a la conclusión, a la inevitable conclusión de lo que preguntaba al principio del video. ¿Es Andrés Manuel el rey Midas de la política? Es una clase de rey Midas que todo lo que toca lo convierte en calabaza. Eso es todo en este video, queridos amigos. Mi nombre es Einer Rubén. Ya saben, suscribir, dar like, compartir es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.